Oye, una consulta. ¿Ustedes saben si le han dicho algo sobre la próxima semana? ¿Algo en particular? Oye, no sé nada, profe. Ya. No, nada, no sé nada. Era por si acaso. Em, no, es que estaba pensando en el próximo jueves. ¿Ah? Claro, porque el lunes sí vamos a tener. Espera, un segundito. Estaba pensando en el próximo jueves. ¿Sí? Ya, pero no importa. Ahí vamos a saber, seguramente. ¿Qué están haciendo ya? Voy a continuar acá. No sé si está bien, ¿les parece bien que continuemos aquí? Miren, la idea es que un poco vamos cerrando esto de las sucesiones, ¿ya? Así que por lo tanto, habíamos conversado un poco de la sucesión geométrica. Em, bueno, voy a usar el lápiz, así que se pone muy lento. Disculpen que saque la cámara, pero se pega. ¿Ya? Estábamos conversando de la sucesión geométrica y habíamos dicho algo de la geométrica, no me acuerdo bien, pero dijimos que era aquella cuyos términos se obtenían multiplicando, ¿cierto? Por un número, por un número, el término anterior. ¿Sí? Hoy día estamos a 6. Entonces, bueno, ya nuestro objetivo es continuar con la sucesión geométrica, pero básicamente un poco más clasificarla, ¿ya? Habíamos dicho que la geométrica eh, se obtiene multiplicando, así como la anterior se obtiene sumando, se obtiene multiplicando. Un número, se multiplica un número, ¿cierto? Hay un número que multiplica al número anterior, y así se va obteniendo el siguiente. Bueno, ese número, vamos a colocarlo así, ¿eh? Ese número se llama, como ustedes ya deben saber, razón. La razón, ¿cierto? ¿En qué razón está esto respecto del otro, qué sé yo? ¿Ya? Entonces, claro, decíamos, por ejemplo, teníamos A, una sucesión, bueno, fácil, ¿cierto? 1, 2, 4, 8, 16, así, sucesivamente. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Teníamos entre cada número hay un producto, vamos a colocarlo así, por 2, ¿cierto? Por 2, porque para obtener el siguiente, en este caso estaba multiplicando por 2. Así que ya sabíamos que el A sub 1 era el primer término de la sucesión, que en este caso sería 1. Y entonces la razón que vamos a llamar R minúscula, entonces R en este caso sería 2. ¿Ya?
Así que bueno, no, en general, la razón geométrica, perdón, la sucesión geométrica tiene, se parece a la sucesión aritmética en la manera en cómo obtenemos el término general y la suma de términos. Pero después, bueno, tenemos que analizar si es que ya sea geométrica o de otro tipo. Tenemos que ver si son crecientes, decrecientes, monótonas o acotadas. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que analizar hoy día. Entonces, si tenemos una sucesión, qué sé yo, de A sub 1, 1 y con razón 3, entonces nosotros podemos dibujarla. Bueno, por ejemplo, vamos a colocarle B, ya le puse A sub 1, pero vamos a colocarle B, primer término 1, y después tenemos que ir multiplicando por 3 para obtener el siguiente. ¿Sí? 3, 9, 27, etcétera. ¿Sí? Ya. Eso es un ejemplo. La verdad que es bastante simple, ¿cierto? Y esta es la forma de explicarlo de una manera práctica. Obviamente que si, bueno, esto es para explicar de una manera práctica en la enseñanza media, porque la sucesión, ¿qué finalidad tiene? Que el estudiante vaya un poco comprendiendo el concepto de sumas infinitas, sumatoria, probablemente tal, límite, si es que va a enseñar límite. Ese es el fin. Entonces es un medio para, no es no se hace un estudio profundo de la misma. ¿Ya? Ahora, bueno, habíamos dicho R2, R es el número, aquí R es 3, ¿cierto? Puede haber también un R menor que 1, es una R. Puede ser R un medio, por ejemplo. Puede ser. Perdón, si tengo R un medio y tengo, por ejemplo, A sub 1, 1, entonces aquí podría tener una sucesión cualquiera, ¿ya? 1, un medio, un cuarto y así sucesivamente. O sea, puede ser así también. Pero, por lo tanto, diremos que el término enésimo de una sucesión geométrica será, ¿se acuerdan? Ah, bueno, parece que lo habíamos escrito. ¿Eh? Será A sub 1 por R elevado a n menos 1. De ahí vamos a ver de dónde salen estos. Y a su vez, también existe la forma enésima de calcular una sucesión geométrica sin necesidad de contar con A sub 1, sino que contar con algún A sub k. ¿Sí? Bueno, esto es importante porque a veces si no tenemos el A sub 1 o tenemos algunos A sub k, tenemos que recurrir a veces hasta la gráfica de la misma sucesión. Elevado a n menos k. También. Entonces el término enésimo se puede calcular de esta manera. Bueno, y aquí ya, a ver, miren, si una vez que ya existe el término enésimo es como la receta, ¿no? Entonces, si el estudiante ya tiene la receta, usted le hace entonces ahora ejemplos o ejercicios, no sé, ¿no? Al tiro ahí, si usted le va a dar una guía de sucesiones, generalmente las sucesiones se acota a
la definición formal, la expresión matemática del término enésimo, por ejemplo, y un ejercicio resuelto, o un par, si usted quiere, y luego ejercicios a resolver. Ojalá con la respuesta, ¿sí? Para que no se pierda el estudiante. Ahora, bueno, si no tiene la respuesta, no significa nada malo, simplemente que también a veces es bueno no darle la respuesta porque el estudiante tiene que ser capaz de confiar en sí mismo. Si no, va a estar siempre mirando la respuesta y tratando de llegar a eso. En vez de realizar un procedimiento propio. Y bueno, si se equivoca, después se revisará. Bien. Bueno, y aquí ya usted puede darle, no sé, pues si usted tiene un A sub n 25 por, pongamos un 2, n menos 4. Ahí tenemos, este es el término enésimo. ¿Ya? Entonces usted le puede dar, calcule para un n1, calcule para un n3, y así sucesivamente. Un n5. Entonces el estudiante lo que tiene que hacer es ubicar, es súper simple, entender de que A sub n es el término enésimo que estoy buscando, según sea n, ¿ya? Y reemplaza. Entonces, si la sucesión es lineal o es cuadrática o de otro tipo, ¿ya? Entonces ya se puede encontrar el término enésimo, se puede hacer la suma incluso, ¿ya? Para la misma. Entonces, después de practicar, entonces podemos decir de que si podemos encontrar distintos términos en una sucesión, quiere decir que puede existir la suma de n primeros términos de la misma. ¿Ah? Si podemos hacer la suma de n hacemos la suma de los, llamemos n primeros términos de una sucesión geométrica, ¿sí? Entonces, existe una regla tal que la suma de los n primeros términos va a ser, bueno, aquí hay que diferenciar, porque hay una suma infinita y hay una suma propiamente tal, ¿sí? Por ejemplo, si supongamos que tenemos, bueno, hagamos la expresión general. La expresión general dice que tomamos el término enésimo, bueno, el término enésimo a sub n a veces puede llevarnos a confusión, porque nosotros lo vamos a considerar como el término que estemos considerando para la suma, ¿sí? Y lo multiplicamos por r, por la razón, menos el primer término partido por la razón menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dice K sub n? Porque uno me dirá, bueno, si es infinita, ¿cómo voy a sumar? Tendría que llegar al último término para multiplicar. Por eso se llama la suma de los primeros n términos, o los n primeros términos. ¿Ya? Porque usted dice, por ejemplo, voy a sumar los 4 primeros términos de, voy a correr un poquito para abajo, veamos, de esta sucesión. Tenemos 3, 6, 12, 24, ya. Esa es la sucesión. Vamos a ponerla entre paréntesis, como debe ser. ¿Ya? Tenemos un A sub 1 que va es 3 y tenemos una razón que está dada por
2, ¿cierto? Porque 2 es el producto entre cada número para poder llegar al siguiente. Entonces, como dice que vamos a sumar los primeros 4 términos, acá, entonces decimos la suma de los primeros del n4. Por tanto, de los primeros 4 términos. El que está en la posición 4 es el 24, a sub n, por la razón 2, ¿sí? Menos a sub 1, que es 3, partido por r, que es 2, menos 1. Bueno, y esto lo simplificamos. Podemos, 24 por 2 son menos 3, y partido en 1 nos da 45 nomás, ¿cierto? No hay más que hacer. Ya. Entonces, hacemos esa suma porque aquí era por 2, por 2, por 2, así. Ahora, esto de obtener los términos, sobre todo cuando son cuadráticas, nos va a servir, ¿eh? Porque a veces una sucesión no solamente es saber qué número es el que multiplica el siguiente. A veces puede que sea una suma, pero esta suma no es necesariamente el mismo número. Y ahí entonces cuando vienen un poquito más los problemas con las sucesiones. Profesor, Ahora, una consulta. ¿sí? Cuando, por ejemplo, nos hablan de términos más grandes y Ujú. no podemos encontrarlo en la sucesión, ahí habría que volver a la ecuación anterior que nos mostró, ¿no? Donde uno puede encontrar el a sub n más grande. O sea, yo me imagino, Ah, si por perfecto. Ya, ejemplo ya. son los 25 primeros términos, ahí yo tendría que usar la Claro. fórmula anterior que mostró para Primero, encontrar ese a sub n. claro, en ese caso, claro, si le preguntan, sume los 134 primeros términos, por decir algo. Términos, ahí dice términos. Entonces, claro, yo aquí lo hice por un tema de mostrar tanto el conjunto sucesión como de dónde sacar carga. Entonces, tenemos que tener claro, para esto tenemos que tener claro el A sub 1, el R, el A sub n. Y el A sub n se obtiene con, como decía el compañero, la expresión anterior, que sería para obtener el A sub n, ya sea el A sub n usando A sub 1 o usando A sub k, ¿cierto? Va a depender de los datos que tengamos al inicio. Bien. Claro, ahí hacemos uso de las expresiones que tenemos, o por lo menos ya sea de la información, y si no de la fórmula o expresión matemática, ¿sí? Pero pasa que si la sucesión, por ejemplo, esta sucesión que calculamos era de los que nos dio 45, era una sucesión creciente, ¿ya? Pero también pasa que hay sucesiones geométricas decrecientes. O sea, por ejemplo, si los términos van bajando a medida que se van obteniendo más y más términos, todos son más pequeños cada vez. Van cayendo, digamos, porque eso pasa generalmente porque R es menor que 1. ¿Ah? Entonces, acá, vamos a colocar ahí, si la sucesión geométrica es decreciente, vamos a ver ahí qué significa eso después, ¿no? Es decir, donde los términos, ¿sí?, van cayendo en su valor. eh, Eso pasa porque R puede ser menor que 1. ¿Mm? Em, Ojo, bueno, aquí, bueno, cuando los chiquillos más se confunden. Porque, por ejemplo,
Si usted tiene A con su primer término 1, pero después tiene un medio, como habíamos dicho, un cuarto, un octavo, etcétera. Bueno, usted aquí puede fácilmente decir, bueno, mi A sub 1 es 1 y la razón de cambio de esta sucesión sería un medio, ¿cierto? Entre S hay el producto de un medio. Claro, entonces te dice, bueno, por lo tanto es una serie o una sucesión decreciente. Y en este caso lo que podemos hacer es hacer una suma de infinitos términos. ¿Ya? ¿Por qué? Una suma infinita vamos a llamarla como A sub 1 y 1 menos R. Porque pasa que, bueno, lo que le pasaba mucho a los griegos, como yo les contaba, incluso están las paradojas de Zenón, no sé si ustedes las han leído por ahí. Bueno, lo que no quería subir todavía lo de la axioma del supremo, pero ahí viene algo de las paradojas. Pero básicamente, generalmente se enseñan las paradojas de Zenón cuando se quiere entrar al estudio de los límites y la derivada, ¿cierto? Al sumar una cantidad infinita de términos, la suma es finita. Si usted quiere sumar la cantidad infinita de términos, en este caso la suma le va a dar un valor finito, el valor final de la suma. O sea, si la serie no es decreciente con números cada vez más grandes, el resultado de la suma todos es un número grande, ¿cierto? Todo valor infinito. Si la serie decrece, la suma es pequeña y es finita. Pero si la serie crece, el resultado de sumar todos los números es un número muy grande. ¿Sí? Un número incluso puede ser grande, llamarlo infinito, ¿cierto? Porque es un número tan grande que no tiene sentido ni siquiera imaginarlo, tal vez. Pero si la serie decrece, o si en este caso la sucesión decrece, entonces la suma es pequeña. Y el resultado es un número finito. Bueno, se llama un poco la paradoja de... Hay varias paradojas respecto de esto. Está de la liebre y la tortuga, paradoja de Zenón, al lanzar una flecha. Entonces, bueno. Pero no nos vamos a detener a explicar eso. Incluso hay un chiste de eso, pero es muy fome, no lo voy a contar. Pero decíamos acá, entonces el mismo problemita. Bueno, ya está ahí arribita. Me voy a devolver un poquito. Ahí está, ¿cierto? Entonces habíamos dicho ya que si A sub 1 era 1 y R era un medio, y esta sucesión podía usted multiplicar por un medio todos los términos para obtener el siguiente, el anterior para obtener el siguiente, y así sucesivamente, y estar infinitamente multiplicando. Pero de todas formas se dieron cuenta, ya los griegos se dieron cuenta que si usted hacía la suma infinita para esa expresión, A sub 1 era 1 y 1 menos R, que es un medio, ¿cierto? Nos da 1 partido por un medio. Y eso nos da, bueno, por multiplicación de fracciones, nos da 2. O sea, un término finito, un número finito. ¿Ya? Bueno, no podían entender cómo algo que iba infinito podía tener un resultado finito. Era como extraño. ¿Ya? Ahora, ya que analizamos en general las sucesiones aritmética y geométrica, vimos la expresión que da origen a su cálculo. Perdón. Entonces, ya estamos en condición de un poco clasificar esto y darle
un poco más en sentido algebraico, ¿ya? Entonces, ya sabemos que a sucesión la llamaremos a sub n, como una sucesión, ¿sí? La vamos a llamar así, ¿ya? Entonces, diremos primero que nada, o vamos a colocar como número 1, una sucesión, ¿ya? Una sucesión será constante. Esta es de las primeras clasificaciones. Una sucesión será constante si y solo si esta sucesión sea igual a sub n más 1. Para todo n, digámoslo, perteneciente a los naturales, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, esta es la parte importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa eso? Que el valor de... O sea, ¿qué, está ¿qué significa A sub n igual a sub n más 1? Sí, Ah, ya, que el valor de, por ejemplo, la posición número 7 es igual al valor de la posición número 6. perfecto. O sea que, en simple, El valor se mantiene constante siempre. 1, 1, 1, 1, 1, por ejemplo. o sea que todos los números son iguales, exactamente. Muy bien. Entonces, una Profe, sucesión, ¿qué ¿sí? significaba CTC? Constante, perdón. Vale, vale. Ya no voy a abreviar porque a lo mejor en mi letra también no es muy... Ya. Constante, sí. Una sucesión será constante, entonces sí, solo si A sub n será igual a sub n más 1. Entonces, A sub n para nosotros es una sucesión, pero también es un término de la sucesión, ¿cierto? Estamos hablando de una sucesión en general. Si un término de la sucesión es igual al término siguiente, al inmediatamente siguiente a ese término, ¿ya? Pero para todo n perteneciente a los naturales, o sea, para cualquier n que yo quiera tomar aquí, voy al n como posición y después voy al término mismo como valor. Entonces, es una sucesión constante. Entonces, por ejemplo, si tenemos una sucesión 1 elevado a n, ¿ya? Entonces los n pueden ser 1, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Los n. Ahora, si desarrollo la sucesión misma, va a ser 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, ¿cierto? S, 1 elevado a 4, y así sucesivamente. Y ustedes, obviamente, bueno, este ejemplo es casi trivial, ¿cierto? Pero para que se entienda, 1 elevado a lo que sea siempre va a ser 1. Así que esta sucesión continúa igual a medida que el n va aumentando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, usted dice, porque como esto es para la explicación, usted elige, supongamos este término como el A sub n. Y la regla dice que A sub n tiene que ser igual al A sub n más 1, al inmediatamente siguiente. Entonces, a este entonces, el inmediatamente siguiente, A sub n más 1, entonces se cumple que 1 es igual a 1, por lo tanto es una sucesión constante, ¿ya? Ahora, bueno, esto es parte de la clasificación, o sea, uno podría entender de que la sucesión constante es la más fácil, ¿cierto? Pero de todas formas hay que explicarla, ¿no? Entonces, la sucesión es constante si un término es igual al término siguiente, pero para todo n perteneciente a la sucesión, ¿sí? En las
A ver. No, hacer más ejemplos, que en realidad más ejemplos de esto es lo mismo. Así, no. Pero puede pasar un caso también. Por ejemplo, a ver, si tenemos que... Otro ejemplo. En una sucesión constante tenemos el término, puede ser así incluso. Entonces eso me dice que la sucesión es 5, 5, 5, 5 y así sucesivamente, ¿sí? O si es un medio, o sea, si a usted le dicen en una sucesión constante, el término enésimo es un medio. Entonces usted inmediatamente dice, esta sucesión es constante y es de este tipo. ¿Mm? O sea, podría venir como un dato, ¿ya? Para solucionar tal vez otra sucesión más compleja. Entonces hay que pensar rápido. Ahora, eso es constante. Pero pasa que en general las sucesiones no generalmente no son constantes, sino que pueden ser crecientes o decrecientes. ¿Mm? Puede ser creciente o decreciente. Y si es creciente o decreciente, bueno, se cumple algo parecido a lo anterior. Pero tendríamos que ver si son crecientes o estrictamente crecientes o decrecientes o estrictamente decrecientes. Ahí ya tenemos que hacer una diferencia. Entonces, diremos que como número 2, una sucesión A sub n, ¿cierto? Será creciente, vamos a anotarlo, creciente, sí y solo sí, el término enésimo va a ser menor o igual al término enésimo inmediatamente siguiente. ¿Ya? Va a ser menor o igual al término enésimo inmediatamente siguiente. Bien. Entonces, por ejemplo, a ver, veamos. Si tenemos, a ver, bueno, vamos a escribir una sucesión 11. Escribámosle 10. 11, 12, 13, 14, etcétera. Diremos que tomamos como A sub n, por ejemplo, el 11. ¿Ya? Acuérdense que A sub n puede ser cualquiera. Y entonces el A sub n más 1 sería 12. ¿Sí? Ya, y por lógica uno dice, bueno, sí, se cumple entonces que A sub n es menor o igual que A sub n más 1. Ahí es más, ¿cierto? Porque aquí sería 11 es menor o igual que 12. Ya, perfecto. Es un ejemplo simple. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, las sucesiones? Y este ejemplo, bueno, también es para que el estudiante a ver si está poniendo atención. Usted le coloca la sucesión 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, etcétera. ¿Mm? Entonces, pregunta, ¿es creciente? Yo digo que sí, ¿Y por qué sí? porque cuando es creciente el valor puede ser mayor, pero también puede ser igual. Perfecto. O Entonces, sea, muy bien. O sea, si tú consideras, por ejemplo, el A sub n como el 3, ya, A sub n. Entonces, el inmediatamente siguiente es el 3, A sub n más 1. Ahora, otro puede decir, no, yo quiero considerar el 5 como A sub n. Y por tanto, el 6
Sería A sub n más 1. Bueno, en esos casos, para ambos casos, mejor dicho, ¿sí? Se cumple eh, se cumple la definición que habíamos dado, ¿cierto? Y bajamos otro poquito. Entonces, habíamos dicho A sub n menor o igual que A sub n más 1. Entonces, para el primer caso, habíamos dicho el término 3 menor o igual que 3. Menor o igual, se cumple. Para el otro, el término era 5 parece, y el siguiente era 6. También se cumple. Entonces, no necesariamente siempre tiene que ser el siguiente mayor, puede ser igual. Ahora, si solo es menor, mayor, pero había dicho yo, el siguiente mayor, claro, pero ahora, si solo se cumple que, por ejemplo, en este caso, si solo se cumpliera este caso, no existe este otro, ¿ya? Si solo se cumple este caso, solo se cumple este caso donde el siguiente término es mayor que el anterior, entonces esta sucesión se llama estrictamente creciente. ¿Ya? Y en estos casos en que se cumple tanto que sea mayor o igual, entonces se llama sucesión creciente. ¿Ya? Entonces se puede dar esos casos. O sea, se puede cumplir que sea creciente o estrictamente creciente. Eso va a depender de si solo se cumple el caso en que sea solo el término siguiente mayor que el anterior o el término anterior menor que el siguiente, es estrictamente. Si se cumple para ambos casos, entonces solo es creciente. Recuerden que estamos viendo las crecientes. Entonces, bueno, para las decrecientes, pasa lo mismo entonces. O pasa algo parecido. Entonces, vamos a decir dos puntos mejor. Sea una sucesión A sub n, si A sub n es una sucesión decreciente, o será una sucesión decreciente, sí y solo sí, cada término, o sea, los n pertenecientes a los naturales, ¿cierto? ¿Cumple qué? A sub n va a ser mayor o igual que A sub n más 1, que el término siguiente. ¿Ya? Perfecto. Entonces, se cumple lo mismo, pero al revés. Vamos a decir, para todo n perteneciente a los naturales, ¿cierto? Ya. A ver, 2 y media, 3, 2 y media, 3. Ya. Vamos al recreo, o sea, al break, ¿ya? Pues para mí se me olvidan esas cosas. 10 minutos. Y volvemos. Si me escuchan, ¿ya? Vamos, Ya, 10 profe. minutos. Ya, gracias.
Ya, continuamos. Decíamos, claro, que una sucesión era decreciente para todo n perteneciente a los naturales si se cumple esa condición. Bueno, aquí también podemos tener el caso de sucesión creciente, decreciente, perdón. Puede ser decreciente o estrictamente decreciente, si se cumple lo mismo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si tenemos una sucesión ya desarrollada, por ejemplo, que nos dé 20, 20, 19, 18, 17, 16. Bueno, sabemos que es decreciente, ¿cierto? O sea, pero, bueno, sabemos que A sub n va disminuyendo a medida que se va desarrollando la sucesión misma. Ahora, nosotros estamos viendo desde el punto de vista de saber si, o sea, mirando la sucesión desarrollada, ¿sí? Pero vamos a ver ahora cómo se sabe si una sucesión es decreciente o no, o sea, creciente o decreciente, sin necesidad de desarrollarla. Bueno, aquí A sub n es A sub n es mayor o es igual que la sub n más a la sub n más 1, o sea, el siguiente término, a eso me refiero, ¿cierto? Entonces esta sucesión disminuye, es decreciente, pero ¿es decreciente o es estrictamente decreciente? Decreciente porque los dos primeros términos son iguales y después empieza a ser estrictamente decreciente, pero en concreto sería solo decreciente. Es decreciente, muy bien. Decreciente, ¿por qué? Aquí están los dos casos. Si tomamos a sub n igual a 20, es mayor o igual, supongamos entonces que este sería la sub n más 1. Entonces, tendría que cumplirse esto y se cumple, ¿cierto? Ahí vamos a ver, 20. Se cumple. Y también se cumple que si yo tomo a sub n 18 y a sub n más 1 17, también se cumple que es tanto mayor, en la sub n es mayor que en la sub n más 1 o que es igual. Entonces solo es decreciente. Como decía la compañía. Pero también puede que sea estrictamente decreciente si es que, por ejemplo, consideramos menos n. Entonces, bueno, usted entiende, para n igual 1, n igual 2, n igual 3, sucesivamente, vamos a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por lo tanto, esta sucesión es estrictamente decreciente. ¿Ya? Bien, para los valores que pueda tomar la sucesión, el n siempre va a ser positivo aquí. Pero el a sub n puede ser positivo o negativo. Va a depender del tipo de sucesión de que se trate. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tenemos, si tenemos la sucesión, por ejemplo, menos 1, pongámoslo en paréntesis, elevado a n. Si la desarrollo para n1, 2, 3, 4, ¿cómo quedaría? Para n1, ¿cómo quedaría aquí? En la sub n. Menos 1. Ya, perfecto. Para el n2. 1. 1. Para el n3. Menos 1.
menos 1. Para el N4, 1. 1, y así sucesivamente, ¿cierto? Ya. Esa sucesión, pregunta, ¿es creciente, decreciente, estrictamente, no estrictamente? ¿De qué tipo es? ¿Constante? Yo creo que a lo mejor podría ser constante porque mantiene resultados que son como parte de un intervalo y no sale de Ujú. esos resultados. Ya, o sea, veamos. Si este es el A sub n, este sería el A sub n más 1. Y para que sea constante tienen que ser iguales. ¿Se cumple? Entonces no se cumple. No se cumple, ¿cierto? Si este es el A sub n, vamos a decir, para ver si es creciente. A sub n menos 1, ¿cierto? Y este es 1. 1 es mayor que menos 1, se cumple. Pero a su vez, si yo tomo otro término acá, por ejemplo, este como A sub n, 1, y veo si es decreciente, tendría que tomar el otro como A sub n menos 1 y también se cumple. Entonces hay sucesiones, vamos a ver que aquí existen sucesiones que no son ni constante, ni creciente, ni decreciente. No podríamos decir que esta sucesión es creciente porque al mismo tiempo es decreciente. Tampoco es constante. Entonces, pasa que hay otras sucesiones que se llaman las sucesiones monótonas. ¿Ya? Y básicamente... me queda poquito. Una sucesión es monótona si es creciente o decreciente al mismo tiempo. O si es por ejemplo, si es creciente o decreciente, o si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Ya? O sea, por ejemplo, bueno, a ver si me alcanza aquí. Son sucesiones monótonas, pero hay sucesiones que no quiere decir que una sucesión que no sea ni creciente ni decreciente no sea monótona. ¿Ya? Eso sí. Entonces, es monótona. Bueno, voy a borrar eso. Es monótona si es creciente o decreciente. Esto se le llaman sucesiones monótonas. Si es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Ya? Entonces usted dentro de la misma clasificación las puede clasificar en monótonas a las mismas sucesiones. Entonces, por ejemplo, supongamos la sucesión 5, 8, 11, 14, 17. Esta sucesión es creciente, decreciente, estrictamente decreciente, constante. ¿Cómo se puede clasificar? Profe, Ahí. ¿puedes subir un poquito para sacar una foto a lo de arriba? A la sucesión monótonas. Me fui muy arriba. Sí. Ahí está. Gracias. Ya. Entonces, ¿de qué tipo decíamos que era? Estrictamente creciente. Estrictamente creciente. Muy bien, señorita. Después, donde subo y se pega esta cosa.
Ahí sí. Por aquí. La monotonía. ¿De qué tipo es esta? Ustedes me van diciendo ahí. Bueno, la segunda es constante, ¿no? Muy bien. La tercera. La tercera es creciente. ¿Cuál? Perdón. La tercera es creciente. Creciente. ¿Y la cuarta? Esa es estrictamente decreciente. Estrictamente decreciente. Muy bien. Bueno, eso no, es parte de las monotonías de las funciones. ¿Por qué? Porque no sé qué pasó que desapareció. Si yo le digo ahora, por ejemplo, tengo la sucesión 1 partido en n más 1. Entonces, diga si la sucesión es creciente, decreciente, constante o estrictamente creciente o decreciente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hasta el momento usted le ha enseñado al estudiante solamente sucesiones desarrolladas o el desarrollo de las mismas. Entonces el estudiante va a decir ya, para n1, para n2, para n3, para n4, así sucesivamente, ¿ya? Va a empezar 1 partido por 1 más 1. 1 partido por 2 más 1. 1 partido por 3 más 1. 1 partido por 4 más 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ya. Bueno, para ahorrarnos ese trabajo, lo que vamos a hacer es comprobar. Entonces, bueno, vamos a sacarle un poco de condiciones porque si no vamos a estar mucho rato en la misma. Vamos a decir, le vamos a pedir al estudiante que diga si la sucesión es decreciente o no. No, ya. Ahí nomás. Vamos a borrar así, ¿ya? Ya, diga si es decreciente. Bien. Yo tomo la sucesión, entonces, primer paso, tomamos la sucesión. Segundo paso, si nos piden comprobar si es decreciente, ¿ya? Nos recordamos la definición. La definición de decreciente dice que a sub n tiene que ser mayor o igual que a sub n más 1. ¿Ya? Tercer paso, entonces, vamos a la comprobación. A sub n es la sucesión. Por lo tanto, a sub n tendrá que ser 1 partido por n más 1, que es la sucesión misma, esa. ¿Ya? Y por tanto, a sub n más 1 cuarto paso, a sub n más 1, nosotros nos preocupamos en este caso del n más 1 y lo reemplazamos donde esté n, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer después cuando reemplacemos para los límites. Entonces, como tiene que darse esto, que a sub n tiene que ser mayor o igual que a sub n más 1, ¿sí? Entonces reemplazamos. Ahora, a sub n dijimos que era 1 partido por n más 1, que es la sucesión. Y eso tiene que ser mayor o igual que la sucesión en el término siguiente, a sub n más 1. Para el término siguiente, donde haya n, reemplazamos por n más 1.
1 partido por n más 1 más 1. Entonces, donde haya n, reemplazamos por n más 1, que sería el siguiente término. Y vemos que si esto se cumple, ¿ya? O sea, decimos 1 partido por n más 1 mayor o igual que 1 partido por n más 1, que sería n más 2. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí podríamos decir, sí, mira, un número 1 partido por n más 1 es menor, perdón, que n más 2. Por tanto, aquí el 1 va a estar dividido por un número pequeño, y acá el 1 va a estar dividido por un número un poco más grande. Y mientras más grande sea el denominador, más pequeño sea el resultado, ¿cierto? Por lo tanto, sí, se cumple. Pero esa es una lógica que podemos nosotros hacer. Pero el estudiante va a tener que llegar al final. Entonces, lo que podemos hacer aquí, como se trata de una desigualdad, podemos, tanto el n más 2 como el n más 1, resolverlo como si fuese una inecuación. Entonces, este n más 2 puede multiplicar a 1, y este n más 1 puede multiplicar a este otro 1. Entonces nos va a quedar n más 2 mayor o igual que n más 1. ¿Sí? Podemos hacerlo ahí sin miedo, digamos, de cometer un error. ¿Por qué? Porque al no cambiar el signo de cualquiera de estos dos binomios, no cambia tampoco el símbolo de la desigualdad. Aquí nos va a quedar, entonces podemos cancelar las n, y nos va a quedar que 2 es mayor o igual que 1. Y 2 es mayor o igual que 1. Esto se cumple. Por lo tanto, si se cumplió, quiere decir que se está cumpliendo que la sucesión es decreciente. Porque esa fue la condición inicial que yo coloqué, esta. Yo la analicé para la condición de sucesión decreciente y veo que se cumple. Por lo tanto, para comprobar si una sucesión es creciente o de otro tipo, solamente necesito aplicar la definición, no necesito desarrollarla como lo veníamos haciendo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si a sub n es 2 elevado a n, entonces probar que es creciente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, como habíamos dicho, paso 1, definimos la sucesión. Esa es la sub n. Paso 2, la definición. Si es creciente, entonces su definición es a sub n tiene que ser menor o igual que a sub n más 1. Esa es la definición. Paso 3. Teníamos que decir, bueno, no sé si los puse en el mismo orden, ¿ya? Pero teníamos que decir que n se reemplaza por n más 1 para obtener el término siguiente, o sea, el a sub n más 1. ¿Ya? Y el paso 4 ya sería comprobar. Fíjate que eso es lo abajo, por eso que... Entonces, a sub n tiene que ser menor o igual que a sub n más 1. A sub n, ¿cuánto era? Era 2 elevado a n. Mayor o igual que 2 elevado a ¿cuánto sería? N más 1. A n más 1. Perfecto. Y bueno, hay que comprobar. ¿Cómo lo haríamos ahí? Claro, uno podría decir, a ver, y bueno, a ver si n fuese 2, por ejemplo. Sería 2 elevado a 2, mayor o igual que 2 elevado a 3. Así que 4 es menor, ¿cierto? Menor o igual que 8.
8, sí, se cumple ya, sí, es creciente. Pero es creciente para n2. Yo quiero para cualquier n perteneciente a los naturales. Entonces, siempre está la tentación de reemplazar por número y ver si realmente es así. Pero no es la solución, es la solución parcial. Pero no es la solución final, ¿no? Entonces volvemos a 2n mayor o igual que 2n más 1, ¿sí? Ahí. Bueno, aquí lo resolvemos algebraicamente, ¿sí? Este 2n lo dejamos tal cual y el 2n más 1 quiere decir que proviene, es una base elevado a la suma de un exponente que es una suma, n más 1. Entonces, por tanto, ese 2n más 1 es lo mismo que escribirlo como 2 elevado a n por 2 elevado a 1, ¿cierto? Multiplicación de potencia de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. Así que 2 elevado a n, este 2 elevado a n puedo pasarlo acá dividiendo. Me queda eso, ¿cierto? Voy a bajar un poquito. Y bueno, si cancelo esto me da 1, ¿cierto? Así que 1 es menor o igual que 2, porque 2 elevado a 1 es 2. Sí, así que ahí sí está comprobado para cualquier, para todo n perteneciente a los naturales, ¿sí? Entonces esta es creciente. Entonces tenemos que llegar a la comprobación hasta el final, ¿ya? Ojo con eso que está como la... Siempre los chiquillos tienen esa... o sea, hacen eso de reemplazar por números. Perdón, que estaba pensando en otra cosa. Ya. Bueno, aquí veamos si a sub n es 1 partido en n. Entonces diga que es... Dígase, o sea, compruebe que es decreciente. Comprobar eso. Si a sub n es 3n más 2, compruebe que es creciente. Vamos a sub n. 1 partido en n ya lo hicimos, sí. 3 partido en 2n más 1. A sub n. Compruebe si es... Vamos a hacer 2 partido en 2n menos 1. N menos 1 partido por n más 1. Esta, veamos si es creciente. Está decreciente. Y está creciente. Ahora, si en alguna... Yo puedo ir comprobando, pero si en alguna compruebo que no es, aquí comprobar. Entonces, si compruebo que no es decreciente, por ejemplo, entonces tengo que ir a la negación, comprobar que es creciente, ¿no? O sea, ustedes lo pueden comprobar directamente o por negación. Entonces, luego, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero graficar una sucesión? Entonces, claro, usted puede decir, colocar los datos, por ejemplo, en GeoGebra y graficarlas, pero siempre es conveniente que el estudiante la grafique a manito primero, ¿ya? Vamos a pasar a la otra nomás porque aquí no me pasa. Siempre es conveniente porque no es lo mismo que el programa lo haga a que lo haga el estudiante o la estudiante. Entonces, por ejemplo, si usted le dice grafique
A sub n igual a 2n menos 3. Muy bien, 2n menos 3. ¿Cómo la graficamos? ¿Cómo piensa usted que se grafica esto? Es una sucesión. Aquí lo primero que tenemos que notar, o tal vez usted ya notó ya, si usted se fija aquí, 2n menos 3, ¿se parece a esto? Como una función lineal, ¿sí? N sería la pendiente, 3 o menos 3, la intersección con i, ¿fijan? Se parece. Hay de este tipo, hay cuadrática, bueno, hay fracciones y de todo, pero tenemos que ir buscando aquello que nos vaya como un poco asimilando a cómo se grafican estas cosas. Entonces, este computador se está volviendo loco ya. Ujú. Oh, ya. Vamos a hacerlo a manito nomás. Con muchas fotos. Por ahí, ya. Bueno, cuando usted grafica una sucesión, cualquiera sea esta, vamos a hacerlo a mano nomás porque se puso medio pesado el computador. Entonces, tiene que tener clara o claro ciertas cosas. Vamos a hacer la gráfica ahí. Bueno, una sucesión se grafica siempre o se grafica tal cual como graficamos cualquier cosa en 2 dimensiones. El eje de las X van a ser los n para usted, ¿no? En esta sucesión, por ejemplo, vamos a tener un n1, un n2, un n3, un n4, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, ¿cierto? N es infinito, pueden ser. Y por el eje Y van a ser los A sub n, o sea, los valores que vayan resultando en la sucesión, ¿ya? No sé aquí cuáles van a resultar, así que lo importante acá es que los n, usted siempre va a tomar en cuenta el cuadrante positivo acá, ¿ya? O sea, me refiero a que esta parte negativa de los n no se toma en cuenta, ¿ya? Por otro lado, los A sub n pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿ya? O sea, los A sub n, aquellos términos que van dentro de la sucesión, del conjunto sucesión, pueden ser positivos o negativos, mientras que los que le dan la posición, 1, 2, 3, siempre van a ser los n pertenecientes a los naturales. Así que por lo tanto no va a ocupar esta parte negativa, ¿sí? Por ahí. Entonces, bueno, por ejemplo, para este caso, ya se me está acabando el tiempo. 2n menos 3, 2n menos 3. ¿Cuál sería el primer término? Para n1, Menos uno, menos 1. Para n2, 1. para n3, 3. 3. Para n4, bueno, 5. 5. Ya, así sucesivamente, ¿sí? Así que por lo tanto usted lo que va a hacer es, para n1, tiene menos 1. Acá estaría el menos 1, ¿cierto? Menos 1, 1, 2, 3, 4. Mire, justo me salió 5. Para n2 nos dio 1. Vamos a encerrarlo así como cuando hacemos
las gráficas. Para N3, ¿cuánto nos dio para N3? 3, ¿o no? Sí. Por ahí está 3. Para N4 nos dio 5. Por ahí. Bien. Ahora, ¿cuál es la otra tendencia? Es decir, ahora uno todos los puntitos con una recta. Pero, ojo, esto no se une. Porque es una función discreta. Y discreta quiere decir que solo toma los valores enteros, por decirlo de alguna manera, ¿ya? No toma valores intermedios. Por tanto, no podemos unirlos con una línea. No sé si me entienden. Entonces, las funciones, cuando usted grafica una función de una sucesión, solamente quedan los puntos, ¿ya? No se grafica, no se unen los puntos, ya sea que sea lineal, sea cuadrática, sea la que sea, ¿vale? Solamente usted dibuje los puntos de intersección, pero no los una nunca con una línea. Su estudiante los va a unir al tiro. ¿Eh? Le va a decir, mire, profe, me quedó una recta, me quedó una parábola, no. Está perfecto hasta encontrar los puntos de intersección, nada más. Bueno, vamos a llegar hasta acá porque se nos acabó el tiempo y continuamos el jueves. Así que voy a grabar y esta sí que la voy a subir al tiro porque el otro día se me olvidó subirla. Pero ahora la subo al tiro, ¿ya? Así que esos jóvenes, Muchas gracias, que profe. estén muy bien y nos vemos Gracias, profe. el jueves. Chao, profe, que esté bien. Ya. Chaito. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, Gracias. profe. Profe, Chao, que le vaya bien. ¿Sí? ¿le voy a hacer una consulta? Dígame. Se supone que esta es la última semana antes de la prueba, ¿no? ¿O me estoy confundiendo de ramo?